Vuestro señor reclama el ganado. No, son cabras, son mías. Levantaos y alegradme la guardia. Un mismo hecho puede ser contemplado desde tantos puntos de vista que su estudio completo sería inabarcable. Hay tantas posibilidades que cualquier intento de perfección se perpetuaría en el tiempo. Pero ¿y si lo realmente importante no fuera ser perfecto? Somos tripulantes de un navío cuyas velas las impulsa la curiosidad y el afán de conocimiento. No somos perfectos, pero sí aventureros. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Esta es nuestra isla, un lugar donde se cruzan hechos históricos y leyendas contadas a la luz de un fuego. Son sucesos ocurridos en Canarias, estudiados y analizados por nuestros emisarios en el tiempo. Fray Diego, un monje franciscano llegado a las islas tras la conquista castellana, conocedor del legado cultural e histórico de Canarias. El Dr. Williams, hombre de ciencia curtido en 1000 viajes, asentado ahora en Canarias y dedicado a analizar sucesos fascinantes. Y una periodista sagaz, analítica y valiente, Petra Betancor, comprometida con el rigor y la verdad. Son personajes de ficción, pero con ellos viajaremos en el mundo del misterio real. Empezamos ya con una fascinante historia, cuyo protagonista desafió el poder de aquellos que quisieron robarle su dignidad. Santiago del Teide, en Tenerife, es un municipio que nace en el mar, en los majestuosos acantilados de los Gigantes, y llega hasta la cumbre, a una altura de más de 2.600 metros. Es en estas montañas donde se desarrolla una curiosa historia. Tras la desaparición del Menceyato de Adeje, las tierras fueron repartidas entre los conquistadores, aunque por mandato real se protegían algunos derechos de los indígenas. Sin embargo, la distancia con la corte propició muchos desmanes. Las historias de David contra Goliat son comunes a muchísimas culturas, pero en esta ocasión nuestro héroe no empuña un arma. Para vencer al gigante hizo algo más revolucionario, confiar en el sistema y no detenerse hasta obtener justicia. Fray Diego nos acerca a la historia de un hombre valiente, Cherfe. Dios nos salve de aquellos elegidos para impartir justicia que la justicia no contemplan. Y quienes las promesas no cumplen, sabe Dios que velar no pueden por la concordia. Por esto mismo fue señalado el conquistador y gobernador Fernández de Lugo en Tenerife. Pero ante sus infamias, un hombre valiente se alzó y plantaría batalla sin levantar la espada. Antaño parte del reino de Adeje, Santiago del Teide siguió siendo después de la conquista residencia de quien fuera su mensei y de su ya desposeída descendencia. Su nombre castellano fue el de Don Diego de Adeje
Y hay ciertas licencias literarias antiguas que dicen que su nombre guanche era el de Pelinor. Fue el único de los 9 menceyes que sobrevivió a la conquista, permaneció en la isla de Tenerife e incluso fue el único que fue datado, recibió tierras y agua en Masca y en Adeje, al contrario que los restantes 8 menceyes de los que poco se sabe. Y uno de sus hijos, porque tuvo varios, se llamaba Alonso Díaz. Posteriormente se le ha denominado Cherfe. Habíase acordado el compromiso de concordia con los indígenas, sí, pero lejos del control de la lejana corte y de los ojos de sus cristianas majestades, Fernández de Lugo gobernaba a su antojo. Nunca respetó paces que no le brindaran ganancia y sus propias leyes urdía sin reparo. Si en el día de hoy, en el siglo XXI, todos conocemos abusos, tropelías e injusticias, pues nos podemos imaginar lo que podría ocurrir en el siglo XV y XVI con personas como fue don Alonso Fernández de Lugo, el conquistador y gobernador de la isla de Tenerife. Se sentía poderoso, nunca mejor dicho, por el hecho de que el rey estaba lejano, no lo olvidemos. De hecho, al parecer, él quería que todos los guanches fueran esclavizados, no fue así. Al bautizarte, pues, te podías integrar de alguna manera en la nueva sociedad que se estaba creando. Pero el destino tejió la madeja de forma caprichosa, porque en uno de los desmanes castellanos se vio envuelto un hombre distinto, poco acostumbrado a agachar la cabeza. Cherfe, antaño orgulloso, era entonces un humilde pastor. Vuestro señor reclama el ganado. No, las 4 cabras son mías. Venga. Levantaos y alegradme la guardia. Alonso de Lugo se veía en la necesidad de cumplir con las deudas que tenía. Si necesitaba ganado y no lo tenía, pues no tenía reparo en robarlo. En la zona del actual municipio de Santiago del Teide les usurpa 200 cabezas de cabras. En este caso, la palabra y el honor en la cultura aborigen son el mayor sello y la garantía del cumplimiento. Y ven cómo esa palabra y ese honor al que ellos siempre cumplen, pues ha sido violado por parte de quien representa la corona en la isla. Pero, tal afrenta no quedaría impune. Señor, un soldado ha robado cabras. Están acaballados. Mi pueblo necesita comida. Mis hombres cumplieron según la ley. Devolvédmelas. Es mi derecho. Ahora marchad y no volváis a molestarme. Había sido Cherfe testigo de muchas villanías. Pudo rebelarse como aquellos otros canarios que se ocultaban en la montaña y reclamar pago a la ofensa con sangre castellana. Pero ¿de qué serviría? Más que venganza, Cherfe ansiaba justicia. Pensemos que este señor, Alonso Díaz, vio el fin de su mundo, el fin de su sociedad. Entonces no tuvo otra opción que confiar en el sistema y agarrarse al sistema pues, para poder defender a él, sus intereses y el de los suyos. Bien es cierto que pruebas no tengo de ello, pero algunos dicen que el audaz Cherfe partió en busca de una autoridad mayor. Iría al encuentro de aquel al que todos llamaban rey. Hay diferentes opiniones de diferentes autores. Por ejemplo, don Emeterio Gutiérrez de Icó, hay un artículo que publica en 1923 en el que dice que sí, que viajó a la corte y que habló con el rey. Sin embargo, don José Antonio Cebrián Latasa dice que no, que fue a la península, pero fue llevado como esclavo. Se puede documentar que hubo por lo menos la intención de ir a la corte. Bueno, lo referente a ese viaje, que nos podemos imaginar que fue bastante complicado en ese tiempo, en esa época, tratándose de un guanche, de un canario, tendría contratiempos por todos lados. A mi entender, su convencimiento de que tenía que resarcirse de esa injusticia fue lo que le ayudó a seguir adelante. Ignoramos qué pudo sucederle a Cherfe en el camino a la corte itinerante de Fernando el Católico. Sí sabemos a buen seguro que de algún modo su denuncia llegó a los oídos reales. Cherfe, el audaz pastor, hijo de un mencey, estaba ante el rey.
Estás cuestionando mi autoridad. Solo quiero justicia. Y de hecho, no era un secreto para el monarca que en aquellas lejanas tierras se burlaba a veces su autoridad. Pero sí existe, al parecer, registro oficial de que sus ruegos fueron escuchados. Alonso de Lugo fue condenado en algunos aspectos y en otros, cuando veía que no tenía posibilidades de ganar un juicio, pues ofrecía una compensación a los denunciantes, y en este caso, por ejemplo, Yerfe o Alonso Díaz aceptaron una compensación a cambio de las 200 cabras. Me gustaría pensar que los abusos de Fernández de Lugo remitieron, pero sobre todo me gusta creer que un pastor pudo mirar a los ojos de un rey. Porque ninguna autoridad mortal debería estar por encima de la dignidad del hombre. Un personaje cuya determinación pudo cambiar la historia de muchos canarios. Jesús Alberto Reyes, bienvenido a la Isla Misteriosa. Muchas gracias, José Gregorio, por invitarme a tu magnífico programa. Bueno, Yerfe fue un personaje histórico. ¿Tenemos documentación sobre su existencia? Tenemos un escrito del escribano Sebastián Páez, de 29 de abril de 1509, donde hace constar el litigio de Alonso de Lugo con Alonso Díaz, que el Valle de Santiago del Teide lo reconoce como Yerfe, donde se le hizo un juicio de residencia a Alonso Fernández de Lugo por haberle robado 200 cabras a Yerfe. Podríamos decir que Yerfe fue un verdadero rebelde desde el sistema establecido y con las herramientas del propio sistema, ¿no? Es curioso, Yerfe creía en la justicia, eso por sus actos se conocen las personas, y Yerfe creía en la justicia porque podía haberse ido con los alzados intentando buscar su propia justicia por medio de la fuerza, porque es coetáneo del Mencey y Chazagua, que estaba en la montaña de Rey resistiendo con las tropas que tenía, con los aborígenes. Yerfe, ante esta injusticia, tenía la opción incluso de acudir a estos guanches alzados, y sin embargo conocía el sistema y decidió coger ese camino, ¿no? Yo creo incluso más que ellos tenían un conocimiento del derecho natural, porque igual ellos tecnológicamente no conocían tanta tecnología como los europeos, pero yo creo que socialmente ellos sabían que habían firmado en el Tratado de Los Realejos el tema de que no iban a esclavizar a ningún canario, y estaba incumpliendo Alonso Fernández de Lugo lo que firmó. También es verdad que él justificaba un poco el tema de los alzados para luego estar negociando y esclavizando, porque no había separación de poderes en la isla. Con lo cual se sentiría impotencia incluso entre la propia población, ¿no? Totalmente. Fue algo casi milagroso, que un simple cabrero del sur de la isla, de Tenerife, después de hacer 2.000 kilómetros, ¿en qué condiciones llegaría? Que consiguiera no solo eso, sino entrevistarse con el rey Fernando, que estaba de regente y que tenía un montón de problemas. Estaba ejerciendo la regencia en nombre de su hija, pero una hija trastornada. Se había muerto Felipe el Hermoso. También se había fallecido un hijo muy joven, el príncipe Juan. O sea, una situación, un escenario muy complejo, ¿no? Caótica, tenía un montón de problemas. Y ahí se le presenta un problema más. Un problema más. Estás cuestionando mi autoridad. Solo quiero justicia. Y gracias a la personación de Yerfe se consiguió una real providencia, que era para hacerle un juicio de residencia a Alonso Fernández de Lugo, que mermaba su prestigio, porque él era todo en la isla. Él tenía la fuerza militar y tenía también la justicia. Con tu investigación das luz también a otras dos figuras del mundo antiguo que también protagonizaron épicas similares, ¿no? Anterior a Yerfe, la verdad que fue algo que me sorprendió mucho. Una venaorita, una chica muy joven también, de La Palma, que se llamaba Francisca Gasmira, que resulta que él colaboró con Alonso Fernández de Lugo en la conquista de La Palma, porque sabía que ella hablaba con los aborígenes y controlaba la lengua de los venaoritas, una especie de mediadora, traductora, y que le aseguraba que si no había resistencia a la conquista de La Palma, iba a respetar sus bienes y sus derechos de los aborígenes de La Palma, cosa que no hizo. La angustia de Francisca Gasmina, por lo que cuentan los cronistas, fue muy grande, que la llaman
también es conocida como Francisca de la Palma. Si saltó el cerco militar de Alonso Fernández de Lugo, porque lo menos que le interesaba a Alonso Fernández de Lugo es que nadie fuera a darle las quejas a los reyes católicos, porque él era casi el rey de suelo de Tenerife y de La Palma en este caso. Y se presentó ante ellos. Se presentó ante ellos. Y lo curioso que estaba viva la reina Isabel, y hay historiadores que dicen que era proindigenista, y ya habían esclavizado a 3.000 indígenas canarios. La reina dictó una real cédula donde ordenó la libertad. Tardaron como unos 3 años en libertarlos a todos porque los mandaban a los mercados esclavistas como uno de los más grandes del mundo de la época, que era el de Sevilla, y tardaron casi 3 años en libertar a 3.000 menoritas que terminaron volviendo a su isla de La Palma. Y es curioso porque van avanzando la reivindicación de derechos, porque Francisca Gasmira fue en 1490 aproximadamente a los reyes católicos. Estamos hablando que Yerfe fue en 1508 y ya en 1514, que han pasado unos añitos más, nada más, a lo mejor 5 o 6 años, Leonor Morales. Esta es una indígena de Tenerife y que también adoptó un nombre castellano, y lo que reivindicaba es que Alonso Fernández de Lugo se dedicaba a coger a los indígenas canarios y a enrolarlos a la fuerza en su ejército para ir a la Berbería a capturar esclavos. Estamos ante personajes de auténtico coraje, con auténtica determinación, que cambiaron la vida de muchísimos canarios. Jesús Alberto Reyes, muchísimas gracias por haber visitado la isla misteriosa. Muchas gracias, José Gregorio, y sobre todo gracias por dar a conocer a Yerfe, que creo que es un personaje singular en la historia de Canarias y un ejemplo, como tú dices, del coraje y la valentía. Gracias. Gracias a ti. Nosotros proseguimos nuestra travesía, ponemos rumbo a un nuevo y apasionante misterio. ¿Qué has hecho esta vez, Cornelio? Dicen que te gusta la Inquisición. Seguiremos el rastro de esa historia, pero antes hagamos como cada semana una parada en este rincón de viejos expedientes en Canarias. Hablemos de algo que a día de hoy todavía es una especie de tabú, incluso en el mundo de la investigación del misterio, el mal llamado juego de la Ouija. Abrimos los archivos de la isla. Indagar en el enigma de lo que nos trasciende siempre fue un poderoso anhelo. ¿Pero es realmente posible comunicarse con lo que es ajeno a los vivos? Lo que sí sabemos por los hechos es que hay cosas con las que nunca se debería jugar. Esto es una Ouija. En apariencia, un inofensivo tablero con letras y números utilizado para comunicarse con supuestos espíritus. Su versión más conocida es probablemente la patentada por el estadounidense Elijah Jefferson Bond en 1880. Obtuvo un fulgurante éxito entre aficionados y curiosos, atraídos por los rumores de éxito de algunas sesiones. La tabla se convirtió ya en el siglo XX en una especie de entretenimiento social y con el tiempo llegó incluso a venderse como un juguete para niños. Al fin y al cabo, se pensó ¿qué daño real podría hacerles? Sin embargo, existen casos escalofriantes que lo cuestionan. También aquí, en Canarias. Uno de ellos sucedió en 1991 en Candelaria, Tenerife, donde una sesión de Ouija provocó auténticos episodios de terror entre un grupo de estudiantes de bachillerato, al convencerse de que habían invocado sin querer al mismísimo Satanás. Han habido otros episodios y la policía ha tenido incluso que intervenir a veces para evitar tragedias con menores. También se ha mantenido vigilante ante grupos como Atlán en 1998, cuyos líderes decían contactar con extraterrestres a través de la Ouija. Pero el peor escenario posible se dio en 2006, cuando un gran canario de 26 años y con antecedentes psiquiátricos asestó 61 puñaladas a su padre.
Durante el juicio admitió que durante años estuvo jugando con la Ouija y hasta que había invocado al demonio para que lo protegiese de la violencia parental. Pero ¿qué ocurre realmente en una sesión de Ouija? ¿Por qué se mueve el puntero sin que nadie admita que lo hace? La ciencia lo explica con que se produce el llamado efecto ideomotor, un impulso involuntario que generaría movimientos de la mano. A la vez, pensamientos inconscientes inducirían las respuestas de la tabla. Esta explicación es, para muchos investigadores de lo paranormal, no concluyente, aunque sí parece haber acuerdo en cuanto a que la Ouija y la propia mente no son juguetes, porque la mente es sin duda uno de los grandes misterios todavía por domar. Nosotros seguimos navegando con rumbo firme, datos y hechos hacia otras historias en la Isla Misteriosa. Un personaje fascinante en un enclave en el que anida la leyenda. Ginés Lao, bienvenido a la Isla Misteriosa. Buenas noches, José Gregorio. ¿Quién fue la Dama de la Quinta Verde? La Dama de la Quinta Verde, más conocida como la Dama Blanca, fue la gran poeta Leocrisia Pestana Fierro. En sí, Leocrisia es todo un misterio. Fue un misterio como escritora, fue un misterio como poetisa, fue un misterio es su muerte, dónde se halla su cadáver, que todavía no se sabe dónde se encuentra enterrada, e incluso fue un misterio todo lo acontecido en la Quinta Verde. Vamos en busca de la historia de Leocrisia Pestana, de sus luces y sus sombras, de lo que nos cuenta la historia y de lo que nos narra y susurra la leyenda. Toda buena historia tiene luces y sombras, alegrías, tristezas y fantasmas. Pero la vida de Leocrisia Pestana fue también un relato de pensamiento transgresor en su época. Y esta mujer valiente protagoniza además una fabulosa leyenda. Los primeros rumores sobre extrañas apariciones surgieron tras su muerte en 1926. Una figura misteriosa que supuestamente pasea por los jardines de la Quinta Verde bajo la luna llena. Construida en el último cuarto del siglo XVII para descanso de las clases más pudientes, la Quinta Verde es una hacienda de campo situada en Santa Cruz de la Palma. El entorno es para muchos un enclave de ensueño y de tal silencio, dicen algunos, que quizás se preste a ensoñaciones. Una de sus características principales es el magnífico y el precioso palmeral que lo rodea, como un lugar de recreo, de inspiración para la creación artística, la creación literaria. Pero también hay quien asegura que los supuestos ecos que lo transitan guardan una memoria real. Que una mujer deambula allí entre dos mundos y se resiste a dejar promesas incumplidas. Lo que cuenta de alguna manera la tradición es que se podía ver a una mujer caminando entre los jardines vestida de blanco. Como muy mítico dentro de ese grupo de espíritus que impregnan de alguna manera el lugar que habitan, ¿no? Dice la leyenda que en las noches de luna llena, la Dama Blanca pues pasea por los jardines de la Quinta Verde y dicen ser que la Dama Blanca pasa a ser Leocrisia Pestana Fierro. Conocemos, al menos, la historia real tras las supuestas apariciones. Leocrisia Pestana perdió a su padre antes de cumplir los 5 años, luego a su madre y a 2 de sus hermanos. Segundo Gabriel,
el más cercano, se hizo cargo de ella en la Quinta Verde. Leocricia crece en medio de ese dolor, de las pérdidas de hermanos, ¿no? Y quiere mucho a este hermano suyo, lo quiere muchísimo, ¿no? Y en esa quinta se celebran, de ahí viene mucha leyenda, se celebran reuniones, ella recibe gente. Segundo Gabriel era un consumado masón, ¿no? Estaba imbuido en la sociedad masónica de Santa Cruz de la Palma, una logia Abora 91, del que era casi anfitrión en muchos de los casos en su gran mansión. Leocricia descubrió un apasionado placer por la escritura y quiso acercarse a la masonería. La logia de aquel momento no admitía mujeres, pero por sus locuaces ideas fue requerida para ofrecer un brindis que marcaría su vida para siempre. Brindo por el sentimiento más grande que el alma encierra y que derrama en la tierra consuelo a la humanidad, que se agita en todo el pecho donde nace un corazón. Brindo por el buen masón, brindo por su caridad. Yo creo que la fecha 13 de mayo de 1874 es decisiva en la historia de Leocricia, de su vida. Y entonces, es concretamente en esa cena, de ese día, pudo hacer algo que todos se quedaron sorprendidos, que fue su primer poema, se denominó Brindis. Ella es una persona, digamos, que predica la generosidad, la justicia, la libertad, pero no en todo el género humano, incluidas las mujeres. La felicidad, sin embargo, no dura demasiado. Su hermano muere joven y Leocricia se queda sola con una casa cargada de grandes deudas. Tras ceder la Quinta Verde por necesidad, consigue regresar a ella, ya casada con el fotógrafo Dionisio Carrillo. Pero una vez más, tras la muerte de su marido, la soledad parece devorar su brío. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 4 de abril de 1926, junto a un escueto testamento manuscrito a modo de premonición justo antes de su último aliento. Muere. Y a su lado está un gato y una nota. Ella, que luchó contra las injusticias, que fue generosa con todo el mundo, porque ella en su testamento pide que los libros pasen a la cosmológica, que los muebles se vendan y se dé el dinero a los pobres, que la entierren con su marido y que la saquen por esa puerta. Pues bien, ninguna, ni dieron el dinero a los pobres, ni vendieron nada. Los libros no fueron a la cosmológica y encima nadie sabe dónde está enterrado. El gato, además, el mundo masónico toma muchos elementos del ámbito egipcio, un animal nocturno o que ve en la oscuridad, que duerme siempre con unos abiertos, ¿no? Es uno de los grandes símbolos también del vigilante. Fíjate que además se queda vigilando, nunca mejor dicho, el cuerpo de su difunta. Uno de sus últimos deseos, sin embargo, parece que sí se cumplió: vestir de blanco en la muerte. Y precisamente así, hay quien dice que quiso también volver de ella. No hay nadie que vaya a la Quinta Verde que no pronuncie su nombre. O se lo pronuncian y le indican: por aquí paseaba Leocricia Pestana y por esta puerta no pudo salir como ella quiso, ¿no? Esa es la verdad. Y por eso creo que es posible verla alguna vez. Ha pasado casi un siglo, pero algunos visitantes aseguran todavía haber visto a una misteriosa dama blanca pasear por la Quinta Verde. Cuenta la leyenda que Leocricia busca la tumba de su marido para dedicarle un último poema, y que durante sus paseos nocturnos se pregunta quizás qué fue de su legado. ¿Se expropiaron indebidamente sus bienes? ¿Por qué desapareció su cuerpo para siempre poco después de su funeral? Lo único probado es que la Dama Blanca
escribe hoy parte de la historia de La Palma. Una historia impactante en un lugar envolvente. No es extraño, Ginés, que en un lugar como este se ubiquen historias de fantasmas. No, para nada es extraño, y más viniendo de la persona de Leocrisia. Ella decidió por voluntad propia enclaustrarse los últimos años de su vida allí en la Quinta Verde. Y fue en los jardines donde ella escribió más de un poema en los pétalos de rosa. Pasó el fin de su vida allí, y un final muy triste y desolador para ella. Soledad, melancolía, parece que son ingredientes precisamente propios de una historia y de una vida algo triste, al menos al final, ¿no? Quizás pudo ser triste, pero triste más bien por la pérdida de su hermano segundo. Ella nunca llegó a cerrar sus puertas de la Quinta Verde a nadie. Todo aquel que quisiera ir a verla, podía ir a verla. A ella le encantaba hablar con gente que tuviese cultura, le encantaba que la visitaran, pero eran muy pocos los que se atrevían a ir a ver a la gran señora, a la gran Leocrisia Pestana Fierro. Este personaje destacó también por haber querido formar parte de una organización con la que tenía una extraordinaria afinidad, pero que por su condición de mujer pues no era factible en aquel momento, ¿no? Todo el pecho, donde nace un corazón. Brindo por el buen masón, brindo por su caridad. ¿Qué es lo que pasa? Los masones, en concreto por lo menos lo que es la logia Hora 91, hacen actos de caridad. Leocrisia fue a servir a estos invitados, abrió lo que es el acto. ¿Quién abría el acto? Los masones. Por eso era que se tachaba de masona. Pero al ser mujer, como tú bien dices, José Gregorio, no podía pertenecer a una logia a la cual estaba vinculada por su hermano y por la afectividad que tenía todo ello. Una pionera, efectivamente, porque es que no solo es que fuera poeta, republicana, era para su pueblo, y el pueblo, ella decía que la tierra era de quien la trabajara. Fue desde que nació hasta que murió, avanzada en su tiempo, en su época, lo dio todo por todo, a cambio de nada, en todos sus aspectos. Contemplando el lugar, estando en el lugar, también es cierto que hay una serie de ingredientes, de elementos que son como muy envolventes. Resulta muy difícil abstraerse de ese ambiente cuando uno está allí y no sentir o creer que uno siente, que incluso puede llegar a ver pues el espectro de la poetisa. Hay que tener en cuenta que la Finca Verde es una hacienda que se empezó a hacer en el año 1672. En la actualidad está en la avenida del Puente, en Santa Cruz de la Palma. Pero es que al lado no hay nada, está la Quinta Verde con sus parajes. Y aún conservan el embrujo, el encanto. Y son muchos los que dicen por la noche haber visto la figura de la Dama Blanca pasear por los jardines. ¿Eso cómo ha influido a la hora de convivir con ese espacio? La gente ha evitado ese lugar, ha sido el punto en el que focalizar las historias de aparecidos, ha sido un sitio al que se acudía en busca de emociones. Se ha quedado marcado por eso, por la leyenda de la Dama Blanca. Para otros muchos, quizás por los encantos o la magia o el misterio que podía coger lo que era la masonería. Te voy a hablar de uno de los rodajes. Acudimos a la Quinta Verde y lo que todo era fácil, llegábamos allí y parecía ser como que sí, nos dejaban grabar, pero había algo, nos faltaba algo. Y fue muy curioso porque me vino una chica, no me autoriza a decir su nombre, me vino una chica, yo presentí algo y la chica me dijo: señor director, hay que pedir permiso a la señora Leocrisia Pestana, la Dama Blanca, para poder rodar. Una forma muy pintoresca y muy gráfica de reconocer la impronta de un personaje como nuestra protagonista, ¿no? Ginés Lao, muchísimas gracias por habernos acompañado en la Isla Misteriosa. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Nosotros continuamos nuestra aventura con un nuevo destino, aquí en la Isla Misteriosa. Podemos imaginar el horror de los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria en 1599
cuando divisaron frente a sus costas la flota más poderosa jamás vista. Más de 10.000 hombres al mando de Van der Does a bordo de 76 buques de guerra. ¿Por qué puso sus ojos en la isla? ¿Cómo pudo burlar las sólidas defensas de su capital? ¿Recibió alguna ayuda? El Dr. Williams nos trae una historia de guerra, espías y traiciones. La paz simplemente es el espacio comprendido entre dos guerras. Sirva al sarcasmo para ilustrar el espíritu belicoso del ser humano. E incluso en esos tiempos de supuesta paz, las naciones maquinan diseñando el siguiente movimiento. A ello ayudan los espías como Cornelio Brest. Allanó con sus informaciones el camino de sangre y fuego del corsario Van der Does. Cornelio era uno de tantos comerciantes europeos afincados en Canarias. Su trabajo le hacía visitar diversos lugares de las islas para comprar o vender mercancía. Era un mercader flamenco de lo que actualmente es Bélgica, Holanda, que llega a Tenerife, se instala aquí, compra productos en Canarias y los lleva a Flandes, luego trae mercancía de Flandes, pues va reinvirtiendo en el comercio, va comprando propiedades, lo que se dedica a un mercader flamenco de la época. Entonces pues iba conociendo todas las islas y todos los mercaderes, se relacionaba muy bien con la comunidad holandesa que había en esos momentos en las islas. Suponemos que era también un hombre observador y metódico. Se casa con una chica de la Orotava, una chica Elvira López del Ordelo. Se casan en La Laguna en 1592. Y al igual que otros comerciantes europeos, tenía que guardar ciertos secretos para no ponerse en el punto de mira de la gente equivocada. Sucede que en algún momento pudo haber dicho algo que le incriminara. Sospecharon que era calvinista. ¿Qué has hecho esta vez, Cornelio? Dicen que te buscan la Inquisición. Alguna cosa dijo que el Tribunal de la Inquisición se dio cuenta que olía a hereje luterano, como se decía en la época, y oler a hereje luterano era oler ya a hoguera. Y él, viendo que la cosa olía ya a chamusquina, coge pies en polvorosa y se largó. Y así Cornelio Brest abandonó Canarias. Su conocimiento del comercio y la exportación le brindaba facilidades para encontrar un barco que quisiera llevarlo. Volveremos a él más tarde. Vamos ahora a junio de 1599. Las calles de Las Palmas de Gran Canaria se hallaban sumidas en el caos, atacadas por miles de hombres ávidos de sangre y riquezas. Estaban liderados por el almirante Van der Does, que había empezado meses antes un viaje de saqueo y conquista. En su camino, se detuvo en un punto estratégico que podía suponer un gran triunfo en la interminable Guerra de Flandes. La Guerra de los 80 años comienza en el año 1567, cuando las 17 provincias de los Países Bajos se sublevan contra Felipe II. A principios de 1599, Van der Does se encontraba con la intención de hacer el mayor daño posible a los dominios españoles. Desde el primer momento, Van der Does parecía conocer el terreno en profundidad, desde el mejor lugar para desembarcar hasta la posición de las fortalezas. La gran armada no llega de repente, van avanzando muy lentamente y desde la montaña del Vigía en la isleta pues se ve venir aquella enorme armada. En un principio los canarios se defendieron bien. El Castillo de la Luz, pues desde allí tenían buenos cañones que tenían mucho más alcance que los barcos piratas, por lo cual cuando los barcos piratas se acercaban pues podían defenderse con bastante facilidad. No se sabe por qué, es un misterio que todavía no se ha resuelto. El Castillo de la Luz
de repente dejó de disparar. Tenían munición, tenían muchos hombres allí, rindieron el castillo y ni siquiera inutilizaron los cañones, que es lo que se suele hacer cuando rinde una fortaleza. Entraron los holandeses en tromba y los que quedaban vivos, los defensores, se retiraron rápidamente, risco arriba, por el risco de San Francisco, para huir hacia Santa Brígida. Lo que nadie podía sospechar es que las maniobras de Van der Doe, que parecía de repente conocer muy bien la ubicación de las fortalezas y se movía como pez en el agua y sabía mover la flota de un lado para otro, estaba asesorado por alguien a quien ellos conocían muy bien. La ciudad era de los holandeses, que organizaron una negociación para ponerle precio a su liberación, y Van der Does acudió con su asesor y traductor, de nombre Cornelio Brest. Y de repente se encuentran con Cornelio, hablándoles en castellano, traduciendo a Van der Does y aconsejándoles. E incluso diciéndole cuáles eran las cantidades económicas que tenía que cobrarles, porque conocía muy bien la economía canaria. Los canarios no respondieron a esta oferta, y al siguiente requerimiento mandaron un mensaje a Van der Does. Haga lo que haga, la gente de la isla se defenderá. La decisión de Van der Does estaba tomada. Quemaría la ciudad hasta que solo quedasen cenizas. La victoria de los isleños fue agónica y sus secuelas durarían décadas. Le prende fuego las casas consistoriales, le prende fuego a la catedral, le prende fuego al obispado, a muchísimas casas particulares. Se llevó las campanas de la catedral, pues era un símbolo, ¿no? Simbolizaba que los canarios no iban a poder hacer repicar las campanas de la catedral por sus muertos. En cuanto a la mujer de Cornelio, para arreglar sus asuntos económicos y justificar la falta de la firma de su marido en los documentos, tuvo que contar lo que sabía. ¿Y Cornelio? No lo sé con seguridad. Quizás llegó a las Américas cuando la flota holandesa se dividió. O quizás murió junto a Van der Does y más de 1000 hombres más, víctimas de la malaria, evitando quizás que volviera a pagar con traición todo lo que un pueblo le ofreciera. Una de las batallas más importantes de la historia de Canarias. Pedro Quintana, bienvenido a la Isla Misteriosa. Gracias. ¿Por qué vino Van der Does al archipiélago? Bueno, Van der Does vino fundamentalmente con una misión que era interferir en todo lo posible negativamente en las comunicaciones de América con Europa, la América española, y evidentemente también las del archipiélago con América y con Europa. La flota que trajo, 73 naves, y el número de hombres que llevaba en ellas, que eran unos 12.000, pues la verdad es que era bastante importante para lo que era las defensas de las islas, ¿no? En aquel momento. De que tuvo información privilegiada sobre las islas y que por eso tal vez fue relativamente sencillo en los primeros momentos invadirlas. Bueno, claro, es decir, los holandeses, los ingleses, pero sobre todo en aquel momento los holandeses, gente dedicada en ese momento al comercio, era una potencia emergente que estaba muy asentada en el mar, pues eran gente muy especializada, se habían especializado en hacer pues planos y mapas de radas de puertos, es decir, existía una información generalizada y luego podía existir personas que podían informar sobre aspectos muy concretos. Verdaderamente por una sencilla razón, porque a lo mejor estaban interesados en conseguir el botín que podía producirse, beneficiarse en cierto modo, o también muchas veces vemos personas que pueden estar represaliadas porque no se le ha permitido comerciar con Canarias o fue a lo mejor prisionero de la Inquisición, y es una forma también de responder a esa inquina que ha tenido en su persona. Tenemos casos de que después de la llegada de Van der Does a ciertos comerciantes de origen, se dice inglés, pero podría ser flamenco o de cualquier otra parte de Europa,
pues se le incautan bienes por el Santo Oficio e incluso están en la cárcel, lo cual podría ser, no tenemos muchas referencias de que fueran informantes o simplemente pues la Inquisición adoptó pues una medida radical de coger a aquellos comerciantes sospechosos y meterlos en sus celdas, ¿no? En su cárcel, ¿no? ¿Cómo pudo utilizar él esa información exclusiva, precisa, sobre emplazamientos, sobre defensas, para sacar ventaja de...? Evidentemente, pues lógicamente, sobre todo las defensas, ¿no? Las defensas, pues estaría interesado sobre todo es la fuerza relativa a cañones, ¿no? Que era quizás lo más letal, ¿no? Que se le podía ofrecer. Y en cierto modo también, pues cuántas municiones habían, que eso también era muy interesante, ¿no? Porque los cañones disparaban, pero las municiones eran muy limitadas, ¿no? En aquella época, hay continuas quejas. Con eso estimabas, ¿no? El nivel de resistencia posterior una vez iniciado el ataque. Exacto, exacto. Él no contaba con lo que finalmente se iba a encontrar, con el coraje, con la valentía de los isleños, ¿no? Exacto, es decir, todo lo que fueron las milicias que estaban apostadas en la zona de las playas, que allí tenían trincheras, etcétera, ¿no? Pues lograron parar el primer golpe, cuando ya fue una guerra más de guerrillas y donde se podía emplear con mayor facilidad el cuerpo a cuerpo y ya el arcabuz, el cañón no se utilizaba. La bravura de los canarios y, diríamos, la torpeza, en cierto modo, de unos holandeses que estaban acostumbrados a otro tipo de guerra. Que no conocían el territorio. Y sobre todo que estaban acostumbrados pues, a una guerra, diríamos, más caballeresca, más de cuadras, es decir, del cuadrado típico que hacían los tercios, etcétera. Pues claro, esa bravura y ese desespero, en cierto modo, de defender tu tierra, pues no lo esperaban, ¿no? Bueno, una bravura y desespero a la que se suman también hasta los sacerdotes. Todos, es decir, el Cabildo Catedral, es decir, la máxima institución de Canarias desde el punto de vista eclesiástico, arma una pequeña milicia, diríamos, de eclesiásticos, pero sobre todo de servidores de la catedral. Entonces ellos están pues en esas trincheras pues ayudando, y luego pues evidentemente las milicias convergen en la ciudad para intentar defenderla, ¿no? Pedro, lo que parece claro es que Van der Does no tenía un buen perder, y cuando se marcha pues arrasa con todo. Sí, bueno, él se centra básicamente en quitar los cañones y todo aquel metal que pueda encontrar, porque tenía un precio muy elevado, un valor, el vino, los productos que podían consumir en el barco, todo aquello que tuviera un valor en aquel momento. Un saqueo en toda regla. Un saqueo en toda regla. Y también, especialmente, lo que hace es quemar conventos, ermitas, y a través de la quema de estos conventos y ermitas también se queman casas. Y ya la Santa Inquisición, sí fue pasto de las llamas, ¿no? Pedro, ¿consideras que aún nos quedan asuntos por resolver, incógnitas sobre las que no tenemos respuestas? Sobre Van der Does quedan, yo creo que bastantes incógnitas. Lo primero, ver esos archivos que están en Holanda, que para nosotros son inéditos, que son muy importantes, por un lado desde el punto de vista de la documentación, y por otro lado pues quedan aquí todavía elementos de Van der Does, es decir, aspectos de Van der Does que están pendientes. Por ejemplo, excavar el presunto cementerio donde están los 300 y pico holandeses muertos en el caso de la batalla de Lentiscal, o ver todavía con mayor intensidad la documentación que nos queda, datos que yo espero que en el futuro otros historiadores pues se arriesguen y vean cómo se pueden solucionar estos hechos. Todo un territorio de incógnitas en las que incluso podrían estar las claves de esos informadores, de esos espías que ayudaron a Van der Does. Pedro Quintana, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. A ustedes, muchas gracias. Al igual que una sola gota de tinta puede teñir toda el agua a la que cae, la influencia de una sola persona puede cambiar la historia. Si ignoramos las verdaderas consecuencias de nuestros actos, su verdadera magnitud, dejaremos a nuestros hermanos expuestos a las adversidades.
En cada ser confluyen los destinos de sí mismo y de su pueblo. Las palabras de una sola voz, amplificadas y repetidas por otras voces, pueden cambiar el rumbo de la historia. Al fin y al cabo, así somos, así hemos llegado hasta donde nos encontramos hoy. Buenas noches, les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.